Bueno, hermanos, después de una semana de paro de nuestras enseñanzas, no de paro del día del Señor, sino de paro de nuestras enseñanzas, hace 15 días estuvimos hablando del pacto sinaítico y estuvimos hablando de los propósitos que este pacto tiene, ¿cierto? Y dijimos que hay 3 propósitos, digamos, definidos. Primero, de que Israel fuera la posesión preferida del Señor. ¿Te acuerdas que eso lo leíamos en Éxodo? ¿Sí? Que fuera su posesión preferida. Ahora, no solamente eso, sino que había un segundo propósito, que Israel fuera un reino ¿de qué? De sacerdotes, exactamente. Y por último vimos que Israel fuera ¿qué? Una nación ¿qué? Santa, exactamente, mis amados. Luego de esto, entonces, estuvimos viendo, hermanos, que como la parte integral de este pacto es el decálogo, los 10 mandamientos, la ley del Señor. Vimos entonces y estuvimos hablando de que la ley nos fue dada. ¿Y para qué nos fue dada la ley? Estuvimos viendo como 2 aspectos del por qué nos fue dada la ley. La primera fue que la ley nos fue dada para asegurar ¿qué? Asegurar las promesas a Abraham, ¿sí recuerdan? ¿Cierto? Eso lo vimos. Y luego vimos también en esto que la ley fue dada para hacer algo particular con Israel. ¿Qué? Que Israel fuera fundada como ¿qué? Como una nación ¿qué? No, teocrática, exactamente. Que Israel fuera fundada como una nación teocrática. Así que vamos a continuar el día de hoy viendo, mis amados hermanos, para qué nos fue dada a nosotros la ley. Y otro de los puntos por los cuales la ley fue dada al pueblo de Israel, o por lo cual Dios dio la ley a Israel, era para lo siguiente. Recuerden que la ley no tiene el propósito de salvar a nadie. ¿Sí o no? ¿O sí tiene el propósito de salvar a nadie? No tiene el propósito de salvar a nadie. Así que uno de los propósitos por los cuales la ley fue dada era revelar el carácter santo de Dios y la condición pecaminosa del hombre. Esa es una de las razones por las cuales la ley es dada, para mostrar quién es Dios y mostrar también quién es el hombre. Así que a través de la ley, hermanos, Dios le estaba declarando al pueblo una cosa, que recuerden, Israel iba a ser fundada como una nación ¿qué? Teocrática. ¿Quién la iba a regir? Dios. ¿Quién era su rey? Dios. Debería ser rey, Dios su rey. Entonces, ¿quién iba a poner las leyes? Dios. Así que Dios lo que quería, al mostrarle la ley al pueblo, era declararle algo. Todo esto, mire, Dios, recuerden cuando uno habla de Dios como Padre, Dios entonces como Padre enseña. Y Dios es un excelente pedagogo. Así que todo esto era pedagogía para el pueblo, enseñándole al pueblo quién era Dios. Así que Dios le quiere declarar al pueblo que Él, como Dios, y esa nación de Israel como nación santa o como una nación teocrática, era una nación en la cual su rey no se complacía para nada en la maldad. Para nada en la maldad. Dios quería declararle al pueblo de Israel que todos los estatutos que les estaba dando eran estatutos justos, eran estatutos santos y eran estatutos buenos. Y que en ninguno de estos estatutos que Dios le estaba dando al pueblo, en ninguno de ellos cabía la más mínima posibilidad para la corrupción. Eso es lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel. El Señor le quería mostrar y declarar a Israel que sus caminos, que sus mandatos, que sus preceptos solo conducían a la rectitud y a la justicia, que era lo que Dios esperaba de ese pueblo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Deuteronomio 32, 4, dice lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Eso es lo que dice Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya.
Esto es lo que Dios quería declararle precisamente al pueblo. O sea, en las palabras que yo le dije, aquí está, en Deuteronomio capítulo 32, 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción, ¿qué? No es suya. Ahí está. Eso es lo que Dios quería declarar a Israel también al darle la ley. Porque Dios es luz. Y como dice el apóstol Juan, en él no hay ningunas tinieblas. Así que a través de la ley, Dios le estaba declarando al pueblo de Israel, a esa nación que quería que fuera santa y una nación teocrática, que la única justicia que le era grata, en la cual Dios se complacía, era la ley que Él mismo les estaba dando. Que Dios ama la verdad, que Dios ama la justicia, y a la misma vez, al Dios mostrarles al pueblo esto, entonces les estaba dando también un mensaje implícito. Lo explícito que es, lo que uno puede ver, ¿cierto? Lo que se puede sacar de ahí fácilmente. Que era lo que Dios le estaba diciendo: yo amo la justicia, yo amo la verdad, mis caminos son rectos, mis caminos son justos, no hay corrupción en mí, no hay iniquidad en mí. Eso es lo que Dios está mostrando, ¿cierto? Que Él ama todo eso. Así que lo implícito que es, que si Dios ama la verdad y la justicia, usted y yo podemos sacar una implicación. Por tanto, ¿Dios qué? ¿Aborrece qué? La mentira y la injusticia y la iniquidad. Exactamente. Eso es lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel. Para eso Dios le dio la ley. Miren lo que dice la Escritura. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Eso lo hablan los Salmos. Salmos capítulo 5. Entonces, al Dios entregarle la ley al pueblo de Israel, lo que Dios quería era ¿qué? Mostrar el carácter ¿qué? Santo, y mostrarle al hombre ¿qué? Su pecaminosidad. Mostrar el carácter justo y santo de Dios, que lo aparta a él totalmente del pecado, y mostrarle al pueblo, a Israel, dejarle ver que el pecado y Dios no pueden ir nunca, pero nunca de la mano. Nunca. Eso es lo que Dios le estaba mostrando al pueblo. Pero a la misma vez, como les digo, esta ley tenía otro propósito, que era mostrar entonces la pecaminosidad ¿de quién? Del hombre. Quería mostrarle su pequeñez, quería mostrarle su maldad. Mire, hermano, la ley no fue dada al pueblo de Israel para que los hombres pudieran ver lo justos que eran. Es que cumplimos al 100% la ley, entonces somos completamente justos. Eso no era lo que la ley tenía como propósito al darle al pueblo. ¿O quién podía hacerlo? Dígame. No era que los hombres dijeran: uy, soy muy justo, soy muy bueno, definitivamente me gané el cielo. Ese no era el propósito de la ley. Ellos no podían ganar ninguna recompensa que la ley pudiera otorgar, porque la ley de justicia que Dios les dio a este pueblo era tan elevada que ningún hombre estaba en disposición o en capacidad de cumplir. Esa es la realidad. Recuerden que Deuteronomio dice: dígale que todo lo que el Señor ha dicho, ¿eso qué? Eso haremos. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Quién diera que tuviera tal corazón para que me obedeciera? Entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente: entonces, ¿para qué sirve la ley? El apóstol Pablo dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Hermanos, la ley fue añadida, es decir, hermanos, la ley fue dada al hombre, además de la promesa, con un único fin: de ser un espejo en el cual el hombre pudiese contemplar su debilidad, pudiese contemplar su pequeñez, pudiese contemplar su iniquidad y pudiese contemplar la maldición de la pena que de ella procede. Hermano, la ley tenía un único fin: ser el espejo por medio del cual, hermano, el hombre pudiera ver quién es, y entonces la ley le gritara culpable, la ley lo juzgara, la ley lo condenara. Y entonces esa persona que pasaba estaba como tan amarrado, se sentía tan condenado, se sentía sin ningún tipo de fuerza, sin poder hacer nada, que entonces ¿qué esperaría? La simiente, que viniese la simiente que lo pudiese rescatar.
Esa era la idea. La idea de la ley es que llegara y se tuviera un peso tan grande encima, un peso tan grande de condenación, un peso tan grande de justicia, hermano, que usted dijera, ¿quién podrá rescatarme? ¿Quién puede hacer algo por mí? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 8, en la última parte, Romanos 7, 8 dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto no quiere decir que si no hay ley, entonces simplemente es que no hay pecado en el hombre. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí es que sin la ley, o sea, ¿qué es lo que pasa? La ley no es que haga, si no hay ley, no es que el hombre esté libre de pecado, no es que esté libre de pecado. Lo que pasa es que sin ley el hombre no sabe, es muy diferente. El hombre no sabe lo que es pecado. Sin ley no se sabe lo que es pecado. No es que el hombre esté libre de pecado sin ley. Porque mire, por ejemplo, que desde Adán, ¿cuál era el único mandamiento que había? No comerás. Y había otro mandamiento, te multiplicarás y fructificarás y administrarás esta tierra. Pero hermano, esa era la ley que Dios había dado. Así que el hombre no estaba sin ley. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Porque sin la ley el pecado está muerto. No es que el pecado no tenga ningún tipo de injerencia sobre nosotros, sino que la ley descubre el pecado que está escondido en usted y en mí. Eso es lo que hace la ley. La ley descubre que usted y yo somos malos. La ley descubre que somos mentirosos. La ley descubre que somos asesinos. La ley descubre que somos codiciosos. La ley descubre que no honramos a padre y madre. Eso es lo que descubre la ley. Así que Pablo dice que fue hasta que la ley vino que él supo que era ¿qué? Codicioso. ¿Recuerdan? Él dice, no sabía lo que era la codicia hasta que la ley me dijo codicioso. Así que la ley fue dada para dejar ver al pueblo que sus requerimientos, los requerimientos que exigía esta ley, eran tan altos, tan santos, que despertara en su corazón y mente un sentido de gran maldad y culpa. Eso es lo que tiene la ley. Y mire que eso tiene que ver mucho, hermanos, con lo que el pastor nos predicaba el miércoles. Y que son cosas que uno debe preguntarse. Son cosas que uno debe preguntarse. El pastor decía el miércoles lo siguiente. Él decía, tal vez no todos nosotros llegamos al Evangelio como debió haber sido. O sea, de manera correcta. Cuando nosotros miramos todos los escritos de nuestros hermanos los puritanos y cuando nosotros miramos la Biblia, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor Jesucristo? ¿Y qué fue lo primero que dijo Juan el Bautista? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que ¿para qué le dicen a uno arrepiéntase? ¿Qué tiene que ser entonces predicado para que usted se arrepienta? Para que usted se dé cuenta. El Evangelio comienza con la ley, hermanos. El Evangelio comienza con la ley, en poderle dejar ver a usted su gran sentido de maldad y culpa. Por eso necesitamos ser expuestos ante la ley. Pero tal vez como el pastor Rubén decía, yo no llegué al Evangelio de esa manera. Tal vez después en el tiempo el Señor empezó a revelar algunas cosas y pudimos ser conscientes de ciertas cosas, pero hermano, nosotros tal vez no llegamos al Evangelio como debíamos haber llegado. Nosotros vemos que nuestros hermanos predicaban el Evangelio y predicaban el Evangelio desde la ley, haciendo ver al hombre culpable que tuviera la necesidad de ¿qué? De un Salvador. Pero muchas veces usted y yo llegamos a Cristo. Ay, Cristo tan bello. Ay, yo lo necesitaba. Sí, es que Él es... No, hermano, usted y yo necesitamos ver ese Cristo. Yo les decía en estos días a alguien de un himno que nosotros cantamos, pero parece ser que acá no lo hemos cantado todavía, que dice, y a mis pies el infierno se abrió. No sé si ustedes lo han escuchado. Y entonces allí mismo dice, entonces, y allí con fe contemplé a Jesús. Solo cuando usted puede ver el infierno abierto a sus pies, porque usted entiende que cada uno de sus pecados lo llevan al infierno, o sea que el infierno se abre para tragárselo porque usted es culpable por sus pecados, ¿es por medio de qué? De la ley. Cuando la ley es expuesta y usted es quebrantador de cada uno de esos mandatos y preceptos de la ley, que el infierno se abre precisamente para tragarlo.
Así que mis amados hermanos, eso es lo que tiene, ese es uno de los propósitos que tiene la ley, para las cuales Dios dio la ley al pueblo. ¿Para qué? Para mostrarle que esos requerimientos eran tan santos que el hombre pudiera ver, definitivamente yo soy muy malo. Yo soy muy malo. Y Pablo es experto en esto, diciendo una vez más en Romanos capítulo 3, versículo 20, en la parte B, Romanos 3, en el versículo 20, parte B, diciendo: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que Pablo dice que la ley deja ver. Vamos a parar un momento. Buenos días, sí, cúbrete la interrupción. Sí, señor. Bien, tranquilo. Buenos días. Después, si quiere, puede tomar así. Gracias. Disculpe la interrupción. Tranquilo, que puede. Así que mis hermanos queridos, como para ponerlo un poquito en contexto, estamos hablando acerca de los pactos, estamos hablando del pacto mosaico, y nos estamos hablando acerca de por qué uno de los propósitos, o algunos de los propósitos por los cuales Dios dio la ley al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice, hermano? O sea, Pablo es experto en decir esto, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sin ley, hermanos, usted y yo no sabríamos que somos pecadores, aunque eso no nos exime de pecado. Pablo dice que la ley deja ver que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí está, hermano, la ley nos deja ver a usted y a mí que somos enemigos de Dios, que usted y yo estamos en contra de Dios, que usted y yo somos hostiles a aquellos mandamientos santos y buenos del Señor. ¿Y por qué y cómo nos deja ver esto? ¿Cómo podemos nosotros evidenciar que esto es una realidad? Por ejemplo, ¿cómo podemos decir los designios de la carne son enemistad contra Dios? Hay un ejemplo práctico claritico, y el mismo apóstol lo dice: porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Ahí está. ¿Cómo se puede uno dar cuenta de que nuestros designios, los designios de la carne, los pensamientos son enemistad contra Dios? Porque, ¿qué, hermanos? Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco, ¿qué? Puede. Ahí está. Así que la ley, hermanos, como dice Romanos capítulo 5, versículo 20, Romanos 5, 20, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dios encerró todo bajo pecado. Todo lo encerró bajo pecado. Así que todo lo que el hombre considera de sí mismo en su propia justicia, el hombre creyéndose muy justo delante de Dios, creyendo que puede acercarse delante de Dios en sus propias obras, queda deshecho cuando se enfrentaba ante la ley. Porque toda la ley, ella le hace un terrible transgresión que abunda en pecado. Eso es lo único que muestra la ley al hombre. Cuando el hombre se enfrenta ante los mandamientos de Dios, ante los preceptos de Dios, el hombre solamente puede decir una cosa: soy un pecador, soy un transgresor de todos y cada uno de los preceptos y mandamientos del Señor. Así pues, la ley es dada entonces para humillar al hombre y convencerle de que si él es condenado, es justamente condenado. Por eso, hermanos, recuerden la historia del Señor Jesucristo cuando le traen a una mujer que se encontraba en adulterio, ¿cierto? Y le dicen: Señor, vea, aquí está. Y el Señor está escribiendo en el piso, ¿recuerdan? Pero Señor, mire que aquí estamos y que Moisés nos dijo que hay que apedrearla. Y el Señor dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Dice que desde el mayor hasta el menor. O sea, que haga de cuenta que estaba Camilo y estaba hasta el mayor de los que está aquí. Y cada uno empezó, ¿a qué? A salir, hermano. Porque delante de Dios, ¿quién estaba ahí? El Dios hecho carne. Delante de Dios, cuando fueron expuestos ante la ley y ante el pecado, ninguno pudo decir nada. Todos eran conscientes de que eran pecadores. Justamente el Señor les dijo: ustedes son pecadores. Y nadie tuvo nada que decir. Eso es lo que hace la ley. La ley humilla al hombre y le convence de su justa condenación. El apóstol Pablo dice
que la ley produce ira. Él dice que la ley tiene el ministerio de la muerte, como nos lo muestra segunda carta a los Corintios. La ley excluye al hombre de las promesas de vida eterna. Y la ley pone al hombre en un estado de condenación y maldición eterna debido a que ningún hombre se halla el corazón para guardar perfectamente la ley de Dios. No hay ningún hombre bajo la faz de la tierra, un hombre común que pueda guardar perfectamente la ley de Dios. Así que, hermanos, una ley venida de un Dios santo, justo y recto solo puede revelar y dejar ver la inmensa pequeñez, maldad, iniquidad y arrogancia de las criaturas. No hay otra cosa. La ley, entonces, ustedes han visto, hermanos, cuando el Señor dice que tiene su arco entesado. ¿Sí lo han leído en la Biblia? Bueno, hermanos, la ley arma el arco. La ley es como ese arco que se arma de la ira de Dios para destruir al pecador. Eso es lo que hace. Una persona que no esté en Cristo, sino que esté bajo la ley, haga de cuenta, ¿verdad? Eso es como si tuviera sida y solamente está esperando que Dios haga eso. Y lo traspasará, y lo acabará, y lo condenará. Así que, hermanos, la ley es esa arma para destruir al pecador, porque para los malos no puede hacer otra cosa que acusar, condenar y destruir. Ahora, pensemos nosotros los que estamos acá. Pensemos nosotros. ¿Quién de los que estamos aquí pensaba en algún momento que era un mal padre? ¿Quién de los que estaba aquí pensó que era un mal padre? Al contrario, pensábamos que mejor que nosotros, ninguno. Ya teníamos el cielo ganado. ¿Quién de los que está aquí pensó que era un mal hijo? O un mal esposo, o una mala esposa, o un mal trabajador. ¿Quién pensó aquí que era un mentiroso o ladrón? ¿Y cuántas cosas más? ¿Quién? Ninguno. Tal vez ninguno de nosotros. Todos nosotros en la pasada manera de vivir creíamos que éramos buenos, que estábamos súper bien. Pero ¿qué pasó cuando fuimos expuestos ante la ley de Dios? ¿Qué pasó cuando fuimos expuestos ante la ley de Dios? Ese pecado revivió cuando estaba muerto. Revivió cuando estaba muerto. ¿Entienden entonces lo que les digo con la razón, con el propósito por el cual es dada la ley? Sin la ley el pecado es ¿qué? Está muerto. Pero cuando la ley es anunciada, ese pecado revive y nos condena y hace que el infierno se abra para tragarnos. Y entonces necesitemos ¿qué? A un bendito Salvador. La ley puesta ante nosotros solo nos permite ver cuán lejos estamos y qué abismo hay entre Dios y la criatura. Y poder entonces conseguir la bienaventuranza que en ella hay, hermanos. La ley, al hacer abundar para todos el pecado, la culpa y la condenación y la muerte, entonces se convierte también en otra cosa. La ley, hermanos, aunque nos deje ver a nosotros el carácter santo de Dios y aunque nos deje ver a nosotros nuestra condición pecaminosa, también tiene otro propósito. Y es que la ley se convierte cuando nos muestra cuán pecadores somos, cuando nos muestra cuán grande es nuestra culpa, cuando nos muestra que justa es nuestra condenación y que debemos entonces morir. La ley se convierte en el ayo que nos conduce a recurrir a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la ley. Es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Así que en el momento que la iniquidad y condenación del pueblo quedó sellada y firmada a través de todas las maldiciones que vinieron sobre ellos, miren cómo nos damos cuenta nosotros que ningún hombre la pudo cumplir. ¿Qué fue lo que se ganó Israel? ¿Las bendiciones de la ley o las maldiciones de la ley? Las maldiciones, todo lo que está escrito en Deuteronomio, eso fue lo que vino sobre Israel, todo al pie de la letra, hermanos. Ahora, todas estas cosas que llegaron, no era simplemente para que ellos desfallecieran. Todas estas maldiciones que cayeron sobre el pueblo de Israel, no era simplemente para que ellos dijeran, no hay nada que hacer, entonces murámonos aquí, listo. No, hermanos, no era para que ellos se abandonaran a la ruina. La razón por la cual todo esto llegó, todas estas maldiciones llegaron hacia el pueblo de Israel, era para que los hombres pudieran llegar a una conclusión, y una conclusión muy distinta de entregarse a la ruina y a la miseria. Y el apóstol Pablo lo deja ver en Romanos capítulo 11, versículo 32. A esta conclusión deberían llegar los hombres. Romanos 11, 32 nos dice a nosotros lo siguiente.
Dice, porque Dios sujetó a todos ¿en qué? En desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. ¿Ven que la razón por la cual Dios sujetó a todo bajo pecado, a todos en desobediencia, fue para acabarlos? No, Señor. No, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. La idea, hermanos, es que los hombres dejen a un lado la vana opinión que tienen de su propia justicia, de sus fuerzas, y que ellos puedan saber que si viven, no es sino por la pura y misericordiosa gracia de Dios, hermanos. No es más nada. Y entonces, hermanos, cuando usted y yo estemos vacíos de toda confianza en nosotros, sepamos que no hay ningún mérito en nosotros que nos dé salvación, sino que por el contrario, lo que usted y yo hagamos, aún en nuestras mejores intenciones, son trapos de inmundicia delante de ¿quién? Delante de Dios. Y entonces, hermanos, si usted y yo sin confianza propia, usted y yo sin esa vana confianza, podamos acogernos a la misericordiosa gracia de Dios y que en fe tomemos los méritos de la justicia de Cristo Jesús, esos que fueron prometidos a Abraham en una simiente que vendría a bendecir ¿qué? Todas las familias de la tierra. Así que, hermanos, solamente en la simiente que fue prometida desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que luego le fue reafirmada a Abraham, hermanos, solo en Cristo Jesús seríamos nosotros benditos por la fe en Él. Solo en Él. Cuando usted y yo miramos la ley nunca fue dada para apartarnos a nosotros de Cristo. Nunca fue para apartar al pueblo escogido, sino que precisamente la ley fue dada para que el pueblo de Dios, ese pueblo escogido de Dios, fuera conducido a Él, en quien pueden tener la esperanza de que los pudiese librar de todo lo que el ministerio de la muerte traía sobre ellos. Recuerden, una culpa, condenación, hermanos, pecado, todas esas cosas que nos encerraban a nosotros y hacía que el infierno fuera nuestro lugar de habitación, hacen que usted y yo clamemos por un único Salvador. Eso es lo que hace la ley, conducirnos a Cristo para que nos libre de este ministerio de la muerte. Entonces, cuando nosotros vemos la ley fue dada para que fuera ese tutor, es decir, hermanos, para que fuera ese pedagogo, para que fuera ese profesor que nos lleva de la mano, para poder valorar y desear la salvación en el prometido por Dios, Cristo, quien iba a socorrer de la opresión del yugo insoportable que la ley pone sobre el hombre. Hermano, cuando usted y yo somos expuestos ante la ley y por una obra de Dios, esa ley es revelada de verdad a nuestro corazón. Hermano, no hay nadie ni nada que pueda apaciguar el alma de un hombre, sino solamente uno, Cristo Jesús. Amén. No hay nadie más, hermano. Cuando la ley lo acusa, cuando la ley lo culpa, cuando la ley lo condena, usted no encuentra satisfacción en una buena obra. Usted no encuentra satisfacción en darle de beber al sediento, o en darle de comer al hambriento, o en orar 10 veces, o en orar 50 veces, o en leer la Biblia. Usted no encuentra satisfacción sino solamente en uno, en Cristo Jesús, cuando usted corre a Él y es perdonado de sus pecados. De nadie más, hermano. Solo ahí usted llega a la paz. Así que Cristo, quien, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10:4, Cristo es aquel que en Romanos 10:4 dice el apóstol Pablo, porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén, hermanos. Amén. Así que la ley fue un tutor que llevó al pueblo de Israel y lo vio mediante las ceremonias a Cristo. Y esa va a ser nuestra próxima enseñanza, hermanos. Esa va a ser, hermanos, cómo precisamente todas estas cosas, todas estas ceremonias conducen a un único. Recuerden que nos ha mostrado la Escritura que todas estas ceremonias, todos estos rituales eran meras sombras de aquel que había de venir. Entonces, hermanos, la ley nos fue dada. ¿Para qué? La ley nos fue dada para qué? Para mostrarnos el carácter santo de Dios y a la misma vez ¿qué? Pecado del hombre. La pecaminosidad y la condición del hombre. La ley nos fue dada para qué, hermanos? Para hacer el ayo. ¿Para hacer qué?
un espejo de lo que somos. ¿Y la ley nos fue dada para qué? Como ese ayo, que se convierte, o sea, la ley se convierte en ese ayo, en ese tutor, en ese profesor que nos lleva de la mano ¿a quién? A Cristo Jesús. Hermano, la ley no nos puede dejar condenados simplemente y no dejarnos a nosotros espacio para la salvación. Porque recuerden que la ley encerró todo bajo pecado. Sí, nos puso todo en desobediencia. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Porque Dios quería tener misericordia también. ¿Recuerdan? Y entonces nos conduce a Cristo, quien es el único que nos puede librar, hermanos. Si usted llega y puede verse, si usted puede ver un pecado en su vida y ese pecado no lo deja tranquilo y usted encuentra sosiego en cualquier cosa fuera de Cristo, usted tiene que revisar nuevamente su fe, porque tal vez su fe no esté bien fundamentada. Porque en el único que hay paz para con Dios es en Cristo Jesús. En nadie más, mis amados hermanos. Así que quiero concluir con lo siguiente. La ley fue dada para que una nación se sujetara a aquel que les había libertado por amor, para que Él fuera su rey soberano y benevolente. Por eso es que fue un grave error cuando el pueblo en Samuel pidió rey sobre ellos, porque se habían cansado de un gobierno divino, justo y perfecto. La ley revela el carácter de un Dios 3 veces santo. Ahora la pregunta es, ¿queremos ser gobernados por sus leyes o por las nuestras? ¿Estamos de acuerdo que Dios gobierne cada uno de los aspectos personales, familiares, civiles, éticos y relacionales de nuestra vida? Porque eso fue lo que se cansó Israel. De eso fue lo que se cansó Israel. Y usted y yo tenemos que preguntarnos cómo estamos el día de hoy, porque no somos muy distintos de ellos. Porque cada vez que no nos sujetamos a esa ley, estamos pidiendo un rey y estamos desechando a Dios. Ahora somos la iglesia de Cristo gobernada por Él. Tenemos rey sobre nosotros. Y yo pregunto, mis amados, ¿nos sujetaremos a sus mandatos que son justos, buenos y santos? Amén. Amén. Iglesia, cada vez que es expuesta la ley de Dios, podemos conocer más de su carácter santo y a la vez somos más conscientes de nuestra pequeñez y maldad. ¿O cómo se ve usted delante de la ley del Señor? ¿Cómo se ve cada vez usted que es expuesto ante el Evangelio? Cada vez que usted es expuesto aquí ante la palabra del Señor, ¿cómo se ve usted? ¿Como muy justo, muy santo, muy perfecto? Pero hermanos, aunque usted y yo no nos podamos ver perfectos, aunque usted y yo nos veamos, si veamos la locura, hermanos, el abismo que hay entre lo que el Señor nos llama a nosotros a vivir y lo que nosotros vivimos, aunque así sea, la ley no fue dada para burlarse de los hombres. Hermanos, la ley no fue dada para que usted y yo nos desalentemos y nos desesperancemos. Hermanos, la ley no fue dada para hacer ese ayo que nos conduce al bendito Salvador. La ley no fue dada para que usted y yo recorramos y corramos y nos aferremos a la gracia y podamos apreciar el precio de nuestra salvación. Y que ahora, que esa misma ley que un día nos condenó, ahora es la misma ley por la cual usted y yo le mostramos agradecimiento y amor a aquel que nos salvó. La ley ahora no es, hermano, para que usted y yo nos salvemos. La ley ahora, usted y yo la vivimos, es para agradecer y para amar a aquel que nos salvó. Para eso usted y yo guardamos la ley, no para otra cosa. No para otra cosa. La hacemos como agradecimiento, hermano, como en respuesta a aquello, hermano, que el Señor nos dio, porque ahora nos rescató para que usted y yo vivamos de una manera justa, recta y santa para Él. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos.